vamos a dialogar con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos y también presidente del Parque Industrial Plátanos en el partido de Berazategui. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Buen día, Darío, buen día, Gabriel, un gusto. Bueno, por supuesto que estamos todos afrontando una nueva etapa muy fuerte a raíz del coronavirus. Y en primer lugar, vos que sos un dirigente que tiene vinculación con todo el país, que nos cuentes cómo encuentra a las pymes esta nueva etapa, precisamente. Bueno, lógicamente la pandemia ha golpeado muy fuerte, es decir, tuvimos la primera ola fue mucho más crítica porque las pymes no estaban preparadas para hacerle frente a la primera ola de pandemia, pero luego a partir de los protocolos que se han implementado, las pymes fueron preparándose y es así que a partir de octubre del año pasado comenzó una reactivación cuando el gobierno de cierta forma abre un poco la economía y va flexibilizando a que la industria pymes puedan comenzar a producir, y eso provocó realmente una reactivación muy importante porque, más que nada porque toda la industria venía contenida en un año de contención y donde se habían acabado los stocks. Entonces, a partir de octubre hubo que volver a producir, hacer stock, y eso generó realmente una reactivación muy fuerte que se fue sosteniendo hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Decía, hasta el día de hoy, las pymes, pese a la segunda ola, están produciendo, se están sosteniendo, y realmente lógicamente que ninguno quiere que esto se pueda caer o podamos volver a una situación como el año pasado, porque las pymes, como dije, estamos preparadas para producir y donde está claramente los contagios no se producen puertas adentro de las empresas hoy en día. Entonces, esto hace de que realmente podamos seguir produciendo. Lógicamente que hay sectores que se ven muy afectados, que tienen que ver con el sector gastronómico, los sectores que donde la pandemia los viene tocando y donde inevitablemente, desgraciadamente, hay que tomar medidas para justamente hacerle frente a esta pandemia, ¿no? A este virus. Y creemos que así todo, a nivel país, la situación en muchos sectores es crítica, pero a nivel país en general la industria está produciendo, que eso es lo importante. Y donde, lógicamente, no nos permite esta segunda ola de pandemia tener una gran previsibilidad. Entendemos que el gobierno sale a partir de las medidas que está tomando, subsidiando a las empresas que se ven afectadas, los sectores que se ven afectados a través del PRODEPRO, a través de financiamientos blandos que va a sacar. Esto es una medida que sin ninguna duda va a contrarrestar, por supuesto, también a todas esas pymes, que son miles de pymes que estaban que venían sin producir en el 2019, que fueron muy afectadas en el 2020, y que hoy esas, que son más de 3.000 pymes industriales que se fueron recuperando, hoy están produciendo y necesitan invertir. Y para eso necesitan el financiamiento. Ese financiamiento que vemos que está un poco contenido y entendemos que es por la situación donde hoy el Estado tiene que salir a contener a toda la gente que realmente está sin trabajo, la gente que está con situación de crisis económica y que, bueno, que es uno de los países, Argentina, pocos de los países que está saliendo a contener toda esa clase social que está en situación de crisis, no de pobreza. Sí, estas ayudas del Estado parece increíble, más de un año de pandemia y todavía el sistema bancario privado es casi inaccesible. ¿Eso lo han analizado ustedes? Bueno, sí, nosotros esto lo hemos analizado y lo hemos criticado fuertemente. Desde IPA nosotros veníamos, nosotros cuando los bancos
nos ofrecían una tasa de interés al 30%, 24%, cuando antes de la pandemia ya venían ofreciendo el 24%, es decir, en plena pandemia no arriesgaron ni el 1%, siendo que desde el Banco Central había subsidio para los bancos privados para que puedan financiar a las pymes y no lo hicieron. No arriesgaron absolutamente nada, cuando sabemos muy bien que ganaron más del 120% en la época del 2015 al 2019. Y lo mismo, ganaron los bancos, ganaron las energéticas, ganaron fortuna. Y realmente tenemos que recordar que el incremento de más del 1.500% de la energía generó un superávit para las empresas energéticas, que realmente la plata no quedó acá, se la llevaron. Y no han invertido lo que tenían que invertir. Entonces, y por eso hoy tenemos, en muchos lugares tenemos los problemas que tenemos, que seguimos teniendo problemas con la falta de energía, con las caídas de tensiones, justamente porque no se invirtió en el transporte, ¿no es cierto? En el transporte, energía, en el cableado. Entonces, esas son las cosas pendientes y bueno, que el gobierno tiene el gran desafío que tiene que solucionar, y donde el gobierno ha tomado medidas muy importantes, porque el gobierno cuando asumió hizo o tomó la medida de congelar las tarifas de energía, por ejemplo. Y esa fue una medida muy importante que permitió de que muchas pymes pudieran ser competitivas, porque ha bajado el costo de la energía, y eso le permitió a cantidad de pymes con energía intensiva de poder ser más competitivos, y en muchos casos muchas pymes están exportando hoy, que antes no lo podían hacer. Entonces, eso realmente ha sido muy importante para todo el sector pyme industrial, porque ha permitido, nosotros tenemos dentro de IPA pymes exportadoras en bienes de capital, en alimentos, en lo que es productos de limpieza, que están exportando a nivel Mercosur, a nivel Centroamérica. Quiere decir de que, digamos que lo que ha llevado adelante el gobierno fue muy importante. Ahora bien, nosotros también decimos que entendemos que la situación de la pandemia no le permite al gobierno utilizar los recursos para financiar o dar créditos que ha anunciado. El gobierno ha anunciado líneas de crédito muy interesantes que tienen que ver con la línea de parques para los parques industriales, para las empresas están los parques industriales, donde el Ministerio de la Producción subsidia una tasa del 50%. Quiere decir, si el banco da el 30%, el 50% subsidiaría el Ministerio de la Producción, y son en pesos fija a 5 años. Esas tasas todavía iban a arrancar hoy, todavía están frenadas, y entendemos que es por esta situación nueva, que surgió ahora y que están un poco demoradas. Pero acá es fundamental para seguir avanzando en el 2021 y darle previsibilidad al 2021, es el financiamiento para todas esas pymes que necesitan invertir en maquinaria para aumentar su producción. No nos olvidemos que de la Secretaría de Industria de la Nación, el secretario de Industria, Ariel Yale, con la política que ha implementado con las licencias no automáticas, ha permitido que muchas pymes realmente volvieran a producir y tengan que justamente, y han sustituido importaciones. Así que, ¿qué problemas? Digamos, por un lado tenemos un beneficio muy importante y una previsibilidad a futuro de que la política de la regulación del comercio exterior nos va a permitir generar nuevos productos en Argentina, sustituir importaciones, y nos va a permitir un crecimiento una vez que logremos que la situación de la pandemia se vaya normalizando. Y por otro lado, también, como dije, es importante, clave el financiamiento, ¿no? Daniel, en esto, además del tema del financiamiento, ¿en qué lugar ocupa la necesidad de bajar impuestos, que es algo que sobre todo las pymes reclaman? Bueno,
Hay un reclamo que es lógico de bajar impuestos. Nosotros decimos que para lograr mayor competitividad tenemos que estar a la altura del resto de los países del mundo en cuanto como si estamos, es decir, lo que pudimos probar es si tenemos un insumo como la energía competitiva, podemos competir. Si nosotros logramos bajar más los impuestos, vamos a competir más y van a ser muchas más pymes que puedan exportar. Es decir, lo que necesita el gobierno es que las pymes exporten. Necesitamos exportar, generar valor agregado, y esto sin ninguna duda es el camino para recuperar el empleo, digamos, el empleo que requiere capacitación, el empleo, digamos, más profesional, que es el que necesitamos justamente hoy las pymes y que realmente hoy nos hace falta. Hoy estamos en muchos sectores, las pymes que están comenzando a producir le está faltando mano de obra especializada. Es decir, esa mano de obra especializada está faltando, es una realidad, y ahí donde es uno de los puntos sensibles también que tenemos, que tiene que ver con la mano de obra, tiene que ver con las capacitaciones. Es decir, las pymes capacitan a su personal en forma propia. Ahí tenemos que, desde el Ministerio, lanzar un programa fuerte de inserción laboral con la capacitación dentro de los parques industriales, llevando justamente y buscando las necesidades de las pymes. No que haya un paquete armado, porque hoy la tecnología fue avanzando muchísimo y la demanda que existe de tecnología en el sector pyme industrial, ¿por qué? Porque las grandes empresas se van tecnificando y van incorporando maquinaria con cierta tecnología que nunca la vimos nosotros. Y esa tecnología que requiere servicios también con determinado tipo de maquinaria, no se ven en las escuelas, no se ven en las universidades. Eso se ve dentro de las fábricas. Y ahí es donde necesitamos justamente trabajar muchísimo en lo que es profesionalizar justamente a nuestros trabajadores, capacitar en esos sectores donde se requiere esa mano de obra calificada, que tiene que ver con darle el servicio a las grandes empresas, como el sector del petróleo, como el sector del gas, como Vaca Muerta, donde hoy se están produciendo en Argentina bombas, por ejemplo, bombas para el sector petrolero, que antes no se producían, se importaban todas. Entonces, estamos del sector PYME trabajando mucho en ese sentido para poder, justamente, más que nada, buscar la sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Y después el tema laboral es otro tema muy importante. Nosotros estamos trabajando con otras cámaras, entidades, buscando algunos puntos que tengan que ver con la reforma laboral que son esenciales para que las pymes puedan generar más empleo, para que haya más confianza en el sector pyme para generar trabajo, y no hablamos sobre no hablamos en ningún momento de quitarle los derechos al trabajador o ir con todo lo que se ha logrado, sino todo lo contrario. Nosotros esto lo hemos planteado en el primer Congreso Industrial, donde nos hemos reunido con los sindicatos, todos los sindicatos de la industria, y hemos acordado justamente que algunos puntos son necesarios, y ellos están de acuerdo, porque también están de acuerdo que no quieren la industria del juicio. La industria del juicio termina siendo realmente, siempre aparece como un fantasma y termina siendo un problema para muchas pymes que tienen que invertir, y en vez de invertir en una maquinaria, terminan pagando indemnizaciones realmente bajo, donde terminan en tribunales, que ya está todo acordado y donde realmente hay mucha especulación, y eso fue en contra, especulación y realmente juicios que no son reales y van en contra de los intereses de las pymes, ¿no? Y más allá del contexto, hoy, más allá y también del rol del privado, ¿hay desde el Estado un programa o una idea para poder ir desarrollando los sectores con más posibilidades de ser competitivos?
Sí, lo que hay desde el gobierno, bueno, nosotros en ese sentido impulsamos muy fuerte el tema del compra argentino. Y voy al compra argentino porque el compra argentino encierra todos estos temas cuando hablamos de los diferentes sectores, cómo impulsarlos. El compra argentino, que hoy tenemos una ley que no cumple el objetivo. ¿Por qué no cumple el objetivo? Porque las empresas grandes, las petroleras, estatales, privadas, todas las empresas del Estado, que hoy pueden comprar en el país, en muchos casos están comprando al exterior, hasta servicios traen del exterior, servicios que tranquilamente podemos brindar las pymes argentinas. Entonces, esta ley que nosotros impulsamos, que el gobierno está llevando adelante, va a presentar en el Congreso, nosotros pedimos que se haga una reforma y que incluya a todas las grandes empresas. Porque eso sí va a generar mucha más cantidad de mano de obra, ¿sí? Va a generar, y mano de obra calificada. Nos va a llevar un tiempo importante, pero creo que esto es una de las soluciones que hacen a que se generen nuevas industrias pymes, a partir justamente de esa integración de las grandes empresas con las pymes. Es decir, eso es fundamental, que es algo muy importante que nosotros estamos pidiendo justamente al Ministerio, que se contemple esos puntos, ¿no? Para avanzar justamente en un proyecto y en un proceso de reindustrialización en Argentina. Daniel, te agradecemos mucho el tiempo, sabemos que estás con muchos compromisos y bueno, volveremos a hablar seguramente en breve. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, gracias, mucha suerte. Bueno, escuchamos a Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos y también presidente del Parque Industrial Plátanos en el partido de Berazategui.